Antes de que se dé cuenta el pH del líquido lo convierte en CO2 y agua, que son productos neutros, y de esa manera el pH no cambia mucho. Es más, el pH hasta las finales del tubo proximal y el asa de Henle está en 6.5, o sea, un pH alto. La acidificación de la orina se produce a nivel distal, donde llega a 4.5, que es el mínimo pH urinario. Pero a estos niveles está en 6.5, ¿por qué? Porque si no hubiese esta anhidrasa carbónica, acá se imaginan, acumula ácido carbónico más y más y más y más, el pH cae, se acabó, no hay difusión, se terminó. ¿Y en qué terminamos? Terminamos más ácidos que un ceviche. Entonces, importante que recuerden las cosas principales en lo que se refiere a la absorción de bicarbonato: antiporter sodio hidrogenio, ATPasa vacuolar, que la anhidrasa carbónica es clave para la reabsorción, y que el bicarbonato que pasa al espacio intercelular lateral no es el mismo que se filtra, pero para fines prácticos van en cantidades equimolares a uno y otro lado, y por lo tanto es simplemente el reclamo de bicarbonato, pero no estoy añadiendo bicarbonato nuevo. No pongo aquí al asa de Henle gruesa porque el mecanismo es exactamente igual que en el tubo proximal, solo que la reabsorción es del 15%. Veamos ahora en el segmento donde se produce la acidificación de la orina. Y tenemos que recordar que en el tubo colector existen dos tipos de células, ¿no? Las células principales y las células intercaladas. Eso es histología que llevaron el año pasado, no, el año. El año pasado, ya. Entonces lo tienen fresco, le dice delegado. Más o menos, ya. Entonces hay una célula intercalada de tipo A y de tipo B y la célula principal. Yo generalmente a mis alumnos siempre les enseño algún truco de mnemotecnia. La célula principal, que empieza con P, tiene que ver con potasio, es la que secreta potasio. La célula intercalada tiene que ver con el hidrogenio, como la H es muda, nadie se va a enterar, ¿no? Así que la célula principal tiene que ver con secreción de potasio, las células intercaladas con secreción de hidrogeniones, ¿no? Pero existen dos tipos que ahorita los vamos a ver. La de tipo A es la que va a secretar hidrogeniones, y aquí el sistema utiliza la misma ATPasa vacuolar como sucede en los segmentos anteriores, pero existe una nueva bombita que es la bomba hidrógeno-potasio ATPasa. El mecanismo por el cual funcionan estas bombitas es exactamente igual. Necesitamos que la bomba sodio-potasio ATPasa mantenga concentraciones bajas de sodio para poder producirse este mecanismo. Exactamente igual que en las células anteriores, la anhidrasa carbónica facilita la disociación del ácido carbónico que se ha formado. Sale el hidrógeno por acá con estas bombitas, y el bicarbonato sale en intercambio con el cloro con este recambiador lateral de aniones. Como ven, el bicarbonato que sale acá no es el mismo de acá, porque el de acá es el hidrogenio filtrado que atrapa el hidrogenio que es sacado por estas dos bombas, forma el ácido carbónico, pero aquí ya no tienen anhidrasa carbónica. Aquí ya no hay anhidrasa carbónica, y por lo tanto aquí ¿qué va a pasar? Va a acidificarse la orina. O sea, ¿dónde empieza la acidificación de la orina? En la porción distal del túbulo distal, que se llama túbulo conector, con N, y en el túbulo colector cortical. Es allí donde se produce la acidificación urinaria, llegando el pH a lo mínimo, que es 4.5. ¿no? Tenemos que eliminar el exceso de bicarbonato, decíamos, ¿no? ¿Cómo eliminamos? Miren ustedes, si nosotros retrocedemos acá, nosotros teníamos esta hidrógeno ATPasa vacuolar aquí y el recambiador lateral de aniones que sacaba bicarbonato acá. Cuando yo estoy en alcalosis metabólica, no se distraigan, cuando estoy en alcalosis metabólica, lo que va a pasar es que aquí tengo a la hidrógeno ATPasa vacuolar y aquí tengo al recambiador lateral de aniones, pero que tiene una característica diferente. Si bien intercambia bicarbonato con cloro, tiene otro nombre, como ven, que se conoce con el nombre de rendelín. Ustedes dirán, ¿se ha movido de posición? No, no se ha movido. Existen en las membranas a ambos lados los dos transportadores. Y como decíamos desde un inicio, el riñón se encarga
de tomarse su tiempo para que se formen estos transportadores y actúen dependiendo del estado ácido básico. O sea, la célula intercalada de tipo B no secreta hidrogeniones. ¿Qué cosa es lo que hace? Secreta bicarbonato en los casos de alcalosis del agua. Como ven, el bicarbonato aquí va a salir, se va a perder en la orina, lo cual es un mecanismo adecuado para un paciente que tiene el pH alto. Muy bien, llegamos al tema de cómo regeneramos el bicarbonato consumido, porque hasta ahora lo único que hemos hecho es mol a mol, lo que pasa en la orina se reabsorbe a nivel vasolateral, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer el hidrogenión? Unirse a un buffer no bicarbonato. Y esto es correcto porque a estos niveles, en la parte del tubo colector, en las porciones distales, ya el bicarbonato es muy pobre, ha sido reabsorbido en todos los segmentos anteriores, ¿no? Han visto que es 80, 15%, y vamos con 95%, y le queda solamente el 5% a este segmento. Y por lo tanto tiene que utilizar otros buffers. ¿Cuáles son esos otros dos buffers urinarios? El fosfato y el amonio, ¿no? Entonces son dos buffers con los cuales el hidrogenión que sale de la disociación del CO2 y el agua, ¿no? El hidrogenión sale con la ATPasa vaporar, se une al buffer, sea fosfato o amonio, ¿no? Para eliminar el hidrogenión. Y el bicarbonato que sale de esta disociación no está acá. Acá no hay ningún bicarbonato. Sin embargo, apareció acá. Entonces, este es un bicarbonato fresco añadido. Entonces, ¿cuáles son los segmentos encargados de la regeneración del bicarbonato? Los segmentos distales del tubo colector. ¿A través de qué mecanismo? A través de la neutralización, buffer o tamponamiento de los iones de hidrógeno con buffers no bicarbonato en un segmento donde el bicarbonato ya está en baja concentración. ¿Cuáles son esos dos buffers? El fosfato y el amonio. Al fosfato, ¿cómo se le llama también? Acidez de titulación. ¿Por qué se le llama acidez de titulación? Porque para saber cuánto de hidrogenión ha botado ese sujeto en la orina, dependiente del fosfato, uno coge la orina del paciente, pone su pipeta que es graduada y empieza a echar gota a gota una solución de hidróxido de sodio para llevar el pH de esa orina hasta 7.4. La cantidad consumida en miliequivalentes uno lo transforma a la cantidad de fosfato que ha utilizado ese sujeto para acidificar su orina. Y de esa manera pueden calcular cuánto de fosfato eliminó. Ustedes dirán, sí pues, pero yo a la hora que le empiezo a echar y echar y echar para cambiar el pH, también puedo neutralizar el hidrogenión del amonio. ¿Podré? ¿Cuánto era el pK del fosfato? 6.8. ¿El pK del amonio tienen idea de cuánto es? 9.4. Está bien lejos. O sea, en la vida le van a poder quitar un hidrogenión al amonio. No se va a dejar. Entonces lo que van a medir es exactamente fosfato. No sé si hacen esa práctica en laboratorio, pero es simpática, sobre todo para saber cuánto de fosfato ha orinado uno. Yo me acuerdo que cuando hice esa práctica hubo un temblor en San Fernando, todos salimos corriendo con nuestro vaso de orina en la mano porque teníamos miedo que el profesor nos jale, porque era tan canalla, tan malo, tan perverso, odiaba a los estudiantes de medicina que todos salíamos, todo lo que queríamos era, no importa que se caiga la facultad, pero que no se caiga nada de pila. Fue la cosa más traumática que vi en mi vida. ¿Se imaginan corriendo por el parque, por el jardín botánico de San Fernando con toda la irregularidad que tiene con un beaker con pila? Malabares. Muy bien, entonces veamos el sistema fosfato. El fosfato viene como un fosfato dibásico monohidratado y es así como se filtra. Entonces, a la hora que llega a nivel del tubo colector, lo que hace es el ingreso del sodio por el mecanismo que ya conocemos, no lo vamos a repetir, y esto se convierte pues en un fosfato monobásico, monohidratado, acepta el hidrogenión y se convierte en un fosfato monobásico dihidratado. Y de esta manera el fosfato se elimina. Esto es lo que se llama acidez de titulación. A la hora que el hidrogenión ha salido acá, yo estoy hablando de un bicarbonato acá y he ganado. Este es un bicarbonato nuevo, ¿no? El otro sistema, que es el sistema del amonio,
El sistema del amonio es mucho más complicado. Esto generalmente se da en aumento cuando el paciente está en acidosis metabólica, porque aumenta la demanda de glutamina por el tubo contorneo proximal. Usted sabe que la glutamina viene del metabolismo de las proteínas a nivel del hígado. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿La lapicero? Contorsionista se cree que. La glutamina, ¿cómo es que se metaboliza? Sí, yo sé que esto es tedioso, equilibrio ha sido básico, pero si lo escuchan, van a su casa, lo leen y hacen su práctica, lo van a entender. Porque si no, este es uno de las peores cosas que le pasa al interno. Le enseñan unos gases y no sale nada. Me queda mirando aterrado, como diciendo, ¿quién me está preguntando? ¿No? Y tienen que ejercitarse, empiecen a leerse de gases para interpretarlos, qué ha pasado, cómo está el amonio, cómo está el fosfato. Eso nos va a ayudar mucho. La única forma de que uno aprenda las cosas es repitiéndolas y practicando. No hay otra forma de ser un buen estudiante de medicina. Y lo importante es que siempre yo les recomiendo que trabajen en grupo. Nunca trabajen solos. Siempre el conversar con los colegas, intercambiar información, hace de que uno reciba información que probablemente no ha tenido tiempo de leer, pero que el compañero sí lo ha leído. Pero siempre deben hacer grupos de trabajo en este estudio, en el momento que tienen espacios libres o los que viven cercanamente a las casas, sentarse y discutir. Una de las cosas que yo recomiendo cuando entren a clínica es de que se terminen de leer un libro de medicina interna. Cualquier autor que hayan elegido para poder estudiar. Todos los días ponerse la tarea, ya tú lees las primeras 30 páginas, tú las otras 30, tú las otras 30, y lo unes, si no, no lo hacen. Si no, no lo hacen. Eso de que voy a aprender para el examen, terminan con el título en la mano, y es como si se pusiesen una tostada con mantequilla en la playa, en un mes de febrero, así se les derrite todas las ideas. ¿No? Así que hay que leer un montón. Ser médico no es fácil, piña pues si ustedes escogieron la carrera, pero el médico que quiere ser bueno no puede dejar de leer, no se puede dar ese lujo, porque si no comete errores. Muy bien, entonces la glutamina se va a metabolizar ¿en qué? En 2 amonios, y esto genera un anión que va a convertirse y va a ceder 2 bicarbonatos al capilar. Este es el lado urinario, este es el capilar. El lado urinario, que es el pedacito de acá. Pero una de las cosas que ustedes aprendieron es que el amonio no atraviesa las membranas celulares. Entonces me dirán, a ver doctor, explíqueme pues cómo de acá va a pasar a este espacio. Cómo de la célula, acá en la célula tubular proximal, va a pasar a la orina, o sea, a este espacio, si es incapaz de permeabilizar a la membrana celular. Y eso solamente lo puede hacer el amoníaco. Entonces, ¿qué hace? El amonio le conversa al antiporter sodio hidrogenio, agarra el espacio del hidrogenio y de esa manera ingresa a la luz tubular y se transporta hasta llegar al asa de Henle. En la rama ascendente gruesa de Henle, que está mirando al colector, la rama ascendente gruesa de Henle dice inteligentemente: yo soy el que tengo que transportar el amonio, porque el colector es el que necesito, porque ya no tiene bicarbonato para botar mi carga de ácido. Necesita al amonio, porque el fosfato es miserable, es muy chiquito. Entonces lo que yo tengo que hacer como rama ascendente gruesa de Henle es sacar el amonio al espacio intersticial. ¿Cómo lo hace? El transportador en el asa de Henle es un transportador muy grande, que es un sodio, un potasio y 2 cloros. Es un multitransportador para la reabsorción. Y lo que hace es, lo enamora al potasio, se sube al transportador y se mete hacia afuera y sale al espacio urinario. Y aquí se mantiene en equilibrio entre amonio y amoníaco. Esta es la célula, el tubo colector, que está aquí dentro. Entonces, el tubo colector secreta su hidrogenio y el amonio que está en el fluido ya tubular lo atrapa, y como ya no es permeable a la célula, ¿qué le queda? Irse a la orina. Es un sistema
bastante interesante cómo trabaja este sistema amónico. Muy bien, ¿cómo medimos que el sujeto ha excretado una cantidad adecuada de ácidos? La cantidad de ácidos que elimina tiene que ser igual a la cantidad de ácidos que ingresa, ¿no es cierto? Entonces, para hacer balance, cuando uno quiere hacer investigación, tiene que saber cuánto de carga ácida ha ingresado en ese sujeto y cuánto es la carga neta de ácido que excreta. ¿Cómo la obtenemos? Utilizamos la concentración de amonio que medimos en orina por el volumen de orina, más la concentración de acidez titulable multiplicado por el volumen de orina, y a esto le tenemos que restar, así sea un solo bicarbonato que se haya perdido, ¿no? Se resta el bicarbonato, ¿por qué? Porque el bicarbonato que se pierde no significa extracción neta de ácido, sino adición neta de ácido, recuerden. Entonces, por eso es que el bicarbonato va con signo negativo, y eso se resta. Muy bien, entonces, ¿qué cosa hemos aprendido hasta ahora? Que cuando yo tengo una carga ácida, ¿quién actúa primero? Los buffers. Y es viernes. Para lunes les atraco, pero para viernes están con pilas. Les apuesto que si le hago otra pregunta me la contestan al toque. ¿Cuándo es la fecha del partido de Real Madrid con el Atlético de Madrid? Ya ven, eso sí saben. Vamos a ver al Cholo Simeone ahí gritando como loco. Ojalá que no lo enjaulen, porque cada vez que hace payasada lo enjaulen. ¿Quiénes actúan, pues, chicos? Prende una carga ácida. ¿Quiénes son los primeros que salen? Los primeros soldaditos. Los buffers. Buffer intra y extracelulares, ¿no? El buffer extracelular por excelencia es el buffer bicarbonato, ¿no? Entonces aquí entra una carga de ácido que lo que hizo fue aumentarme la concentración de ion hidrógeno y bajarme el pH. Entonces entran los buffer intra y extracelulares con la idea de bajar la concentración de iones hidrógeno sin llegar a hacerlo en forma perfecta. El pulmón todavía no ha entrado a trabajar, pero el bicarbonato ya se consumió. Y en los buffer intracelulares, ¿qué me tengo que acordar? No olvidarme nunca que el hidrogenión que ingresa se intercambia por potasio y el hidrogenión que es donado hace que ingrese potasio. No se olviden nunca de eso. Luego de eso viene la compensación respiratoria, que es o aumento la ventilación para barrer el CO2 o disminuyo para atraparlo, dependiendo de la concentración de iones de hidrógeno en el líquido cefalorraquídeo. Y esto va a hacer de que disminuya el pH, miren, muy cerca a lo normal, pero no lo logra. Ha bajado el CO2, porque obviamente ha barrido ácido, y dejó de consumirse los buffer intra y extracelulares. Finalmente, el riñón es el que va a llevar a la compensación normal, se restituye la capacidad ventilatoria y se restituye el bicarbonato porque el riñón se encargó de la regeneración. Pero, ¿cuál es el buffer más grande que tenemos? Muy bien, el hueso. El hueso es capaz de bufferar 3.000 milimolas. 3.000 milimolas de ion hidrógeno a lo largo de la vida de los sujetos. Es por eso que los pacientes que hacen insuficiencia renal muy tardíamente hacen manifestaciones de acidemia. El tema es de que en el hueso también se produce la hipótesis del trade-off o del canje. Yo te doy, tú que me das, ¿no? Como siempre le digo, eso suena bien familiar, ¿no, chicos? Esa sonrisa cada día. Entonces, el hidrogenión ingresa al hueso, el hueso lo atrapa, pero ¿qué cosa va a hacer el hueso? ¿Qué pierde? Pierde carbonato y fosfato de calcio y entra a una pérdida de la densidad mineral ósea, que es lo que se conoce como osteodistrofia renal, típico en los sujetos con acidosis crónica, sea insuficiencia renal o sean las tubulopatías, enfermedades tubulares que se ven en la práctica pediátrica. Entonces, además de producir esto, ¿qué cosa sucede? Con esas sales que se liberan, se produce un aumento de calcio en la orina que va a dañar al intersticio, o sea, los espacios que están entre los túbulos, y se va a producir una nefritis intersticial crónica. En el hueso va a producir osteomalacia y, como en todo tejido, se libera pues potasio de dentro de la célula.
Entonces, todo esto es el proceso que hemos revisado de lo que sucede frente a una carga ácida. Y vamos a quedarnos en esta última diapositiva que la vamos a revisar y terminamos la clase mañana. Aquí solamente para revisar los factores que regulan la secreción de hidrogenio. O sea, todos los procesos en fisiología tienen fenómenos claves que son autorreguladores para que esto no se salga pues de los extremos de compensación. ¿Quiénes son estos reguladores? En primer lugar, ¿cómo se regula la secreción de hidrogenio? Si yo secreto hidrogenio, significa que estoy reabsorbiendo potasio, bicarbonato. Siguen dormidos. ¿Qué puedo hacer para que me contesten, para que hablen? Siempre son así callados. ¿Sí? Porque una cosa es hacer bulla, otra cosa es que participen. Los quiero más participativos, que tengan interés, que amen su carrera. Ya les he dicho, si han escogido medicina, piña pues. Van a tener que leer, van a tener que gustarles lo que hacen. Si en la vida uno no hace lo que le gusta, le va a ir mal. Están a tiempo. Si no les gusta, hay un montón de otras carreras que han salido. Dice que ahora las carreras del ingeniero electrónico, ingeniero de sistemas, se va a poner más de moda con todo lo que se está haciendo a nivel de redes. Así que para los que les gustan las matemáticas, están a tiempo. Aumento de secreción de bicarbonato. ¿Cuándo se aumenta la secreción de bicarbonato? Hay unas formas primarias y hay formas secundarias en que yo le obligo al riñón a botar bicarbonato. Las formas primarias es cuando yo tengo un trastorno ácido básico, es lógico, ¿no? Ese es el determinante primario, eliminar exceso de ion hidrógeno. Me cae el bicarbonato, estoy en acidosis metabólica. Me sube el PCO2, estoy en acidosis respiratoria, tengo que botar el hidrógeno. O sea, ese es un determinante primario en la regulación del ion hidrógeno. ¿Cuáles son los mecanismos secundarios que regulan, o sea, que obligan a aumentar la secreción de ion hidrógeno? La disminución del volumen del extracelular. ¿Qué es la disminución del volumen? A ver, cuéntenme esa historia. Cuando yo disminuyo el volumen de líquido extracelular, ¿qué cosa aprendimos en la clase pasada? ¿Quiénes salen corriendo? Los tres chismosos, ¿no es cierto? El simpático aquí no tiene nada que ver, pero sí el eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué cosa hace? Cuando se depleta el volumen de cualquier sujeto, el eje se activa y aumenta la angiotensina 2. ¿Cómo aumenta la excreción de hidrogenio, la angiotensina 2? Porque aumenta la actividad del antiporter sodio-hidrogenio. Entonces aumenta la reabsorción de sodio por la depresión de volumen, pero eso le cuesta botar más hidrogeniones. O sea, el sujeto entra en alcalosis metabólica. O sea, como decíamos en la primera clase, que la función más importante del riñón, ¿cuál era? Mantener homeostasis de volumen. Y les decía, vamos a aprender que el riñón sacrifica otras cosas en beneficio de mantener volumen. Cuando este sujeto pierde volumen y empiezan los mecanismos de compensación para reabsorber agua y sodio, al riñón le llega altamente el equilibrio ácido básico. Y acabo de demostrarles que va a generar alcalosis metabólica. En segundo lugar, este eje termina pues en aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona sabemos que aumenta la reabsorción de sodio, ¿no es cierto? Pero también produce estímulo en las células intercaladas para generar secreción de hidrogenio. O sea, no solamente es de que actúa en el canal epitelial de sodio, que lo vamos a conocer más adelante para reabsorber sodio, sino que actúa en la célula intercalada para botar hidrogenio que se pierde, bicarbonato que se retiene y el sujeto entra en alcalosis metabólica. Y por último, la hipocalemia. ¿Qué hace la hipocalemia? Vamos a suponer que este es el capilar peritubular y aquí tenemos potasio, ¿no? Y el potasio está empezando a bajar en este sujeto. La célula, ¿qué va a hacer? ¿La va a mirar y va a decir, oh, es mi tema? ¿O qué hace? ¿Le va a ceder potasio a la célula? Pero en la hipótesis del canje, yo te doy, ¿tú qué me das? ¿Qué cosa le va a dar este espacio? O sea, le cede potasio y este va a darle sodio y le va a dar
hidrogeniones. A la hora que produce hidrogeniones dentro de la célula, ¿cómo está? Ácida. Su pH ha bajado. ¿La célula permite tener pH bajo? No, inmediatamente pone todos sus mecanismos de defensa y el tubo contorneado proximal empieza a producir un montón de amonio para botar ese hidrogenión. A la hora que bota el hidrogenión, ¿quién se reabsorbe? Bicarbonato. O sea, la hipocalemia, ¿qué cosa puede generar per se? Acidosis intracelular y alcalosis metabólica extracelular. La paradoja de la hipocalemia. Muy bien. Espero que lean. Mañana nos vemos con la parte final de esto y lo que es flujo sanguíneo renal.